que vos entendiste, o qué parte no entendiste específicamente. Lo leí y es como que, o sea, bueno, habla de cómo ocurre y por qué, y se refiere a eso, ¿no? A las explicaciones del cómo y por qué, las formas de Exactamente. explicarlo. Nos hace pensar que, a ver, nosotros cuando vamos a explicar un proceso lo podemos explicar eh, cómo, planteándonos desde un cómo o planteándonos desde un por qué. Y lo que dice es que planteárselo desde el por qué hace que nosotros lo planteemos como si las cosas tuvieran intenciones de hacer algo. La sangre se mueve porque el corazón late. Claro, como ¿Se una... entiende? Como dándole intención a cosas que no la tienen y que se basan en realidad en las distintas leyes y concepciones de la biología, ¿sí? Ahora, si nosotros lo explicamos desde el cómo, partimos desde una causa que lleva a un efecto y eso lleva a un fin. Entonces nos está hablando de estos dos tipos de planteamientos desde los cuales nosotros podemos explicar un proceso, ¿sí? ¿Se entiende? Lo antropomórfico y lo causal. Eso es a lo que va este primer texto. Después, obviamente, hay que ampliarlo con los otros dos para terminar de cerrar la idea. Pero, ¿se va entendiendo más o menos? Sí, ahora sí. Buenísimo. Eh, bien, vamos con el segundo texto. Después volvemos a leer las consignas para ver si queda alguna otra duda. El segundo texto dice: el problema de la teleología y la metáfora del diseño en biología, cuestiones epistemológicas e implicancias didácticas, de Leonardo González Gali. Este es el texto más largo de todos, miren lo que es, por si no lo vieron. Pero otra vez viene a hablar bastante de lo que es la teleología. Dice: la existencia y resistencia de muchas concepciones alternativas de los estudiantes se reconoce como uno de los principales problemas en la enseñanza de la teoría de la evolución. Estas concepciones suponen frecuentemente razonamientos teleológicos, es decir, ¿qué queremos decir con teleológico? Que algo se da para llegar a un fin. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, en el cuerpo humano, las cosas no se dan por un fin, sino que se dan por una causa, hay un proceso, y se llega a ese fin en consecuencia de lo que lo originó, y no es que ese proceso arrancó para llegar a ese fin. ¿Sí? De acuerdo con la perspectiva más difundida sobre este problema, la teleología no ocupa un lugar legítimo en la biología, por esto mismo, y sobre esta base se propone como objetivo didáctico la modificación y el reemplazo, es decir, la eliminación de las concepciones teleológicas de los estudiantes. Entonces dice: en este trabajo cuestionamos las bases epistemológicas de esta perspectiva tradicional, que proponemos un enfoque alternativo y ofrecemos algunos lineamientos para el tratamiento didáctico de este problema. Sugerimos que el lenguaje teleológico puede entenderse como una expresión de una metáfora del diseño. Dicha metáfora es adecuada porque los seres vivos parecen diseñados en virtud de su carácter adaptativo, que a su vez se explica por ser producto de la selección natural. Después lo vamos explicando más porque leerlo todo así de primera es más difícil. Sostenemos además que la explicación darwiniana de la adaptación es teleológica, entre otras razones, porque supone apelar a la metáfora del diseño. Discutimos el rol de las metáforas y analogías en la enseñanza de la ciencia y en el desarrollo de la ciencia misma para concluir que las metáforas son parte de la creación científica y de sus productos. Entonces dice: sugerimos un trabajo didáctico centrado en el análisis explícito de la metáfora del diseño por parte de los estudiantes. Entonces lo que plantean es que el foco está puesto en el desarrollo de las capacidades metacognitivas de los estudiantes, de modo que comprendan en qué consiste una metáfora, en reconocerla y regular su uso. A ver, les doy un ejemplo de lo que quiere decir. Imaginemos la situación en la que nos lastimamos y lastimamos un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo empieza a sangrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vasocontraer ese vaso, o sea, la respuesta es vasocontraer el vaso para disminuir el sangrado. Nosotros, por ejemplo, podríamos compararlo a, se rompe una manguera y nosotros apretamos antes de esa manguera, antes de donde se rompió esa manguera, para disminuir el sangrado. Bueno, eso sería una metáfora, y lo que hay que saber es que no es que
cuando se vasocontrae un vaso lastimado, es para disminuir el sangrado, sino que hubo algo, una señal mecánica, química, física, de cualquier tipo, que hizo que al romperse ese vaso se produzca una vasoconstricción y que como consecuencia tiene la disminución del sangrado, ¿sí? Entonces ahí estaríamos ejemplificando y poniendo un ejemplo de una metáfora como lo de la manguera y cambiando la teleología de lo que sería para que deje de sangrar por se produjo una lesión, hay una causa que hace que se vasocontraiga. Bueno, supongo que sí. Una pregunta, perdón. ¿Podrías Sí. repetir lo último que dijiste? Porque justo se cortó. Uy, ¿qué parte? Muy... Sí, se cortó. No, que estabas hablando Pausa. Terminaste el de la ejemplo. metáfora que cambiabas la metáfora para, o sea, aplicarlo al ejemplo que diste. Bueno, lo resumo otra vez porque no entendí bien dónde se cortó. Pero sería utilizar una metáfora... Cierre del ejemplo, Facu, se cortó. Oh, qué ojete. Bueno, sería utilizar una metáfora para entender un mecanismo que es complejo, que capaz que nunca aprendimos, y en cuanto a lo teleológico, en que no es que se produce la vasoconstricción de cuando se lastima un vaso para que deje de sangrar, sino que al producir, nosotros tenemos que entender que la vasoconstricción va a venir a raíz de una causa y no con un fin, ¿sí? La causa, y bueno, se rompió el vaso, se perdió volumen sanguíneo, hay una vasoconstricción, ¿sí? Eso, como consecuencia, hace que se pierda menos sangre, pero no es que la vasoconstricción fue para perder menos sangre, ¿se entiende? La consecuencia no es buscada, ¿sí? No sé si se entendió lo que quiso llegar, si no, Bruno... Sí, se entendió. Sí, se entendió. Sí. Genial. Seguimos. Creemos que dado el estatus problemático de la teleología en la biología y el consenso sobre el rol constitutivo y funcional en la cognición humana de este tipo de razonamientos, el objetivo de que los estudiantes los abandonen no es realista ni deseable. El enfoque propuesto tiene otras virtudes, tales como aportar a la construcción por parte de los estudiantes de una imagen de ciencia más adecuada a partir del aprendizaje en relación con el rol de las metáforas en la ciencia. ¿Sí? Seguimos. Me pasé. No sé si me falta una parte o terminaba ahí el 2. Terminaba ahí el 2. Ah, bueno, joya, porque son tantos textos que medio que me confundo. Bueno, ¿se entendió este punto entonces? ¿Seguimos con el 3? Sí. El fantasma teleológico y las metáforas de intencionalidad en los libros de texto no distinguidas por estudiantes novatos, un posible obstáculo para el aprendizaje. Bueno, para ahorrarnos la lectura de semejante texto, por ahí lo que podemos hablar es que capaz que nosotros encontramos una metáfora de este tipo de la manguera, por ejemplo, que fue el mejor ejemplo que se me ocurrió. Si a alguien se le ocurre otro, está completamente invitado a compartirlo. Pero nosotros podemos llegar a encontrar, por ejemplo, en la parte de cardio de un libro, un ejemplo similar que nos esté diciendo una metáfora para hablar de hemostasia. Lo que plantean es que lo fundamental es reconocer, al momento de estar leyendo, que eso es una metáfora y que el cuerpo no se maneja de forma teleológica, sino, como les dije, hay una causa que lleva a un efecto y que eso lleva a una consecuencia. Nosotros lo explicamos siempre desde el cómo, no desde el por qué. Porque si nosotros lo explicamos desde el por qué o el para qué, le vamos a dar cierta intención, por ejemplo, a un vaso sanguíneo que se quiere contraer para que deje de sangrar, cuando el vaso sanguíneo no tiene ni conciencia, ni sistema nervioso, ni ningún tipo de idea de por qué se va a vasocontraer. Solamente le llega una señal y realiza un mecanismo, ¿sí? Por eso el título de esto es
el fantasma teleológico y las metáforas en libros de texto no distinguidas. Es decir, nosotros estamos leyendo y tomamos una metáfora que fue escrita en ese libro de textos para que lo entendamos mejor, y terminamos pensando que en realidad sí es así, que el cuerpo tiene intenciones de realizar acciones de este tipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Quiero hacerlo lo menos tedioso posible, porque las lecturas estas son re densas y la verdad es re difícil si no llegar a algo. Creo que la idea principal es esa. Acá sí me comí un texto, porque pasamos del 3 al 5. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Permiso, te quería hacer una pregunta, perdón, no te interrumpí, te quería hacer una pequeña pregunta. Decime. Entonces, justo ahí, ya que te lo iba a hacer y justo mi mirada enfoca en lo del pensamiento mágico y sobrenatural del medio. Bueno, refutar el pensamiento mágico y sobrenatural. Entonces, como que todo esto que venimos procesando hasta ahora, lo que va de la clase, vendría por el lado de, bueno, justamente, como quitarle lo sobrenatural o lo mágico a toda la cuestión biológica y fisiológica. Exactamente esa es la idea. Por eso viste que al principio, fíjate que acá habla de sobre los tipos de pensamiento teológico animista. Animista por el lado de darle ánimo o vida a cosas que no lo tienen, como por ejemplo yo te decía del vaso. El vaso sanguíneo no tiene ganas de contraerse para que deje de sangrar. No, el vaso sanguíneo recibió una señal y hace su efecto. Después si deja de sangrar o no, es tema de otro. Él lo va a seguir haciendo porque hay leyes de la biología y de la física que determinan que él tiene que vasocontraerse. ¿Sí? No es es quitarle vida, es quitarle la magia, ¿sí? Está perfecto lo que decís. Y una consulta, vaya que justo estamos hablando de esto ya que te interrumpí. Pero esta parte, esto de como, bueno, en el otro texto justo lo enfoqué y lo veía re bien. Pero esto de como quitarle la magia o quitarle lo animado a los procesos fisiológicos. ¿Cómo lo relacionarías con la parte de la evolución? Onda, volviendo a evolución o intento de no morir por parte del cuerpo, no sé, volviendo a lo del vaso sanguíneo, el ejemplo que diste. Te haces el corte, y bueno, y se produce la vasoconstricción. Esa vasoconstricción sería como un efecto o una consecuencia que evita que te mueras Sí, y hace que sigas viviendo. Digamos, perfecto. evita que te desangre en definitiva. Pero por eso, ¿cómo puedes quitarle lo mágico? O bueno, si decirle quitarle lo mágico suena demasiado Es flashero. que en realidad nosotros no tenemos que quitarle lo mágico. La idea es entenderlo de forma de que, o sea, saber cómo es. Nosotros no le tenemos que ni atribuir ni quitar un significado, sino pensarlo como lo que es. ¿Me entendés? No sé si no termino de entender la pregunta o... Igual creo eh, que preguntó por la evolución, y va, por lo que yo entendí. Y por Bueno, ejemplo, ¿entendí bien que preguntaste por la evolución? sí, digamos, lo que yo por ejemplo, hace un rato rescaté una frase, ocurre por una causa y no por un fin, ¿sí? Si vos te cortás, vamos volviendo al ejemplo del corte, vos te cortás y no te desangras como con el fin de seguir viviendo, con el fin de hacer sobrevivir al organismo ese, no sé si se entiende. Sería como una respuesta del cuerpo. ¿A eso te referís? Exacto, pero ¿por qué la respuesta del cuerpo coincide con esto de sobrevivir? Sobrevivir tal vez está mal dicho, ¿no? Pero la verdad no le encuentro otra forma como para ¿No mencionar. será que es como el equilibrio, o sea, que el cuerpo como que, como dicen además texto, como que tiende al equilibrio o acercarse a los parámetros, entonces ante un defecto o algo que esté pasando como que busca cómo solucionarlo? Sí, exactamente, tiene bastante relación con eso. Y otra cosa, porque o sea, es selección negativa. Hace millones de años, los organismos que no desarrollaron una respuesta ante ese corte se murieron. Entonces solamente quedaron los que sí pudieron desarrollar ese mecanismo justo hablando ante un corte. ¿Se entiende? Se tiene que ver con eso, si lo querés llevar a la evolución. Ok, creo que me quedo. Gracias. Igual después hay algo también de evolución para ir y leer y ampliar.
Bueno, pasamos al texto 5, pero porque me olvidé el 4, les pido perdón. Bueno, acá plantea algunas cosas de la evolución. Perdón, colgué con el chat. Los orígenes de la biología como ciencia. El impacto de las teorías de evolución y las problemáticas asociadas a su enseñanza y aprendizaje de Bermúdez González. Bueno, más allá del título, acaba siendo más o menos una línea de tiempo, que arranca hablando de los argumentos religiosos y metafísicos y termina con Descartes, casi hablando del cuerpo como una máquina. Así que vamos a verlo. Uno de los hechos más intrigantes que no podía ser explicado era la constitución de la vida misma, para lo que los físicos no tenían una respuesta. Este debate fue de hecho mucho más amplio y abarcó más tiempo que el del estatus científico de la biología. Dice, el carácter trascendental del cuestionamiento fue también impregnado por argumentos religiosos y metafísicos. La explicación de las diferencias entre vivo e inanimado era que los seres vivos poseían alma o espíritu que dotaba de vida al organismo. Si se separaba del cuerpo, éste perdía la cualidad de vivo y moría. Las primeras explicaciones acerca de la vida y de las actividades vitales consistieron simplemente en imaginar un principio motor que se confundía con el alma misma. Seguimos. Este individuo de acá, Alexandre Jiménez, aporta que en un intento de adoptar una terminología científica se denominó fuerza vital a la entidad responsable de la vida, y de allí el nombre vitalismo para designar esta corriente. Los vocablos animal, ánimo y desánimo hallan su raíz en esta especie del líquido vital o ánima que otorga las propiedades de la vida. Bueno, y acá habla de que Aristóteles, Hipócrates, Galeno tenían ese tipo de razonamiento como vitalista, como de fin, ¿sí? Y acá plantea lo contrario. En oposición, los mecanicistas con fuerte anclaje en el materialismo de los filósofos griegos proponían que la vida era intrínseca a la materia y exigían que todos los fenómenos de vida se analizaran hasta sus componentes más bajos en términos de física y química. Después hablan de que Descartes llegó a afirmar que los organismos funcionaban como máquinas y formuló la expresión filosófica comparable a la que asignó la física renovada por Galileo. En efecto, la fisiología de Descartes se basa exclusivamente en modelos físicos, del mismo modo que su física reposa solo en la geometría. Bueno, acá empieza a hablar del mecanicismo, que tuvo el mérito de refutar el pensamiento mágico o sobrenatural, pero la reducción de los procesos de la vida a las leyes de la física y de la química no resultaba de todo satisfactoria, y ahí es cuando entra la fisiología. En el intento de responder al cómo, más que al por qué, lo que decíamos hace un ratito, dio un paso rápido de lo cualitativo a lo cuantitativo dentro de las disciplinas biológicas. Sin embargo, en un primer momento, las primeras explicaciones fisiológicas consistieron en explicar los fenómenos vitales particulares en medio de la forma del organismo considerado como una causa. Es decir, en reducir lo inferior a lo superior, e incluso lo fisiológico a lo psicológico. Luego el mecanicismo, entrando en conflicto con el vitalismo, interpretó cada función de órgano o tejido como partes de un motor en perfecto ordenamiento y construcción. La última etapa de la evolución de las explicaciones fisiológicas se caracterizó por la experimentación y matematización de los fenómenos. Esto es lo que les decía, que todo se basa en leyes y fenómenos de la biología. Este hecho acercó finalmente la dimensión sincrónica de la biología a la física y llevó a que la biología fuese considerada una rama de las ciencias naturales. ¿Sí? Bien, ese era el último texto del punto 1. Lo que nos pedía era construir un texto corto propio, comparando estos textos con lo de los libros. Yo la verdad no me pude poner a chusmear lo de los libros porque demasiado con esta guía. Y dentro tampoco me puse a hacer un texto, me pareció que eso lo tendrían que hacer cada uno de ustedes para cerrar la idea de lo que estuvimos leyendo acá. Y después buscar ejemplos de ideas en formato teleológico, ideas mecanicistas. O sea, los dos tipos de ejemplos que les di yo hace un ratito de la manguera, por ejemplo, o hablar como que el vaso se contrae para dejar de sangrar, o eso es como lo teleológico, o el vaso
se contrae porque hay algo que lo produjo y eso hace que justo deje de sangrar, ¿sí? Eso sería lo mecanicista, basándonos en las causas. ¿Alguien quiere acotar algo más a todo esto que estuvimos hablando en cuanto a lo teleológico, lo antropomórfico, lo causal y demás? Yo creo que se entendió bastante bien. Bueno, me alegro. ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda? Tengo una duda. Diga. Cuando hablas de ideas teleológicas, sería como hacer una analogía, básicamente. ¿No? Eso es un poco sí, un poco no. En realidad, lo teleológico habla de pensar en que las cosas suceden para llegar a un fin, ¿sí? Eso sería la definición de lo teleológico, como que se quiere llegar a un fin. Y nosotros en la fisiología no queremos llegar a un fin, sino queremos explicar cómo es el proceso, por qué se inicia y, cómo termina en eso, ¿sí? No sé si se entiende a lo que quiero llegar. Sí, sí, sí. Yo me mareé con lo de las ideas vitalistas, porque está en contra de lo que es mecanicista, que apunta al cómo, ¿no? Exacto, lo vitalista sería esto que hablamos de que como si tuvieran, qué sé yo, por ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo, pero porque es el mejor que se me ocurrió, como si el vaso quisiera o tuviera la intención de tomar una decisión y querer dejar de sangrar. Bueno, no, eso no es así, el vaso no tiene vida, no toma decisiones. A eso, como vitalista, como darle vida, por Sí, eso se habla de entendió. animar, de Gracias. ánimo, el líquido vital y demás. Sí, sí. Buenísimo, genial. Bien, bueno, seguimos con el 2. Cualquier duda que tengan, también yo cuando suba el Power, pasa que subir este Power es medio una vergüenza, porque no tiene nada resuelto, pero bueno, me lo pueden comentar ahí. Seguimos con el punto 2, que tiene muchos más textos. Bueno, dice, muchas teorías influyen en la construcción del pensamiento fisiológico, entre ellas la teoría de sistemas, teoría de control, teoría de la información y de la cibernética. Bueno, hay que marcar las ideas principales y compararlas, hacer un texto propio, o sea, todo lo mismo que en el punto anterior, ¿sí? También había para ver definiciones de sistema y hacer una definición de sistema. Yo justo esa no la incluí acá, no incluí esa fotito, porque en realidad se veía como el ojete. Y después, identificar las ideas principales relacionadas al concepto de retroalimentación que se nombra en uno de estos textos, creo que en este el primero. Así que arrancamos. Cibernética y sociedad de la información, el retorno de un sueño eterno, de Ignacio González. El propósito del matemático Wiener, al fundar la cibernética, fue desarrollar una filosofía general de la tecnología. Se propuso reunir teóricamente y de forma lógica conocimientos disciplinarios dispares, en sus propias palabras, explorar una tierra de nadie entre varios campos establecidos. Las regiones en los linderos de la ciencia. Entonces, la cibernética fue definida como el estudio teórico de los procesos de comunicación y de control en sistemas biológicos, mecánicos y artificiales. Entonces, habla del origen de la palabra. Entonces dice que la comunicación es asociada con las nociones de control, regulación y dominio. Esto es fundamental ahora acá en Fisio. La cibernética consiste en una ciencia de las leyes generales de la comunicación aplicadas a una diversidad de entidades, en la cual el concepto de información ocupa un lugar privilegiado a la hora de comprender al ser humano y sus relaciones. Según el enfoque cibernético, la comunicación es el modo de ser de todos los fenómenos. Por tanto, su estudio no debe asumirse como un saber más, sino como el elemento común de todas las disciplinas. La comunicación es la esencia de las relaciones entre los fenómenos que permite distinguir su parte esencial, su naturaleza. La información es entonces el núcleo esencial de un proceso que requiere un ajuste por parte del ser humano y una aplicación de los resultados de esa adaptación. Entonces plantea o reflexiona, dice, sobre los procesos de adaptación y regulación que lo llevan a
implementar el concepto de realimentación o retroalimentación, feedback en inglés, en su sentido moderno, uno de los aportes más novedosos y esenciales de la cibernética. El feedback es definido como la capacidad de un dispositivo para ajustar su comportamiento en función del análisis que hace de los efectos de su acción. ¿Alguien tiene para decir un ejemplo de retroalimentación o de realimentación? La retroalimentación positiva que hay en el parto, cuando la mujer está por parir, ¿puede ser? Bien, ¿cómo es eso? ¿Qué es una retroalimentación positiva? Una positiva es cuando justamente se aumenta el efecto que se está dando. Por ejemplo, cuando la mujer está en situación de parto, que la pelvis, digamos, se está abriendo justamente para que el bebé o el feto salga, digamos, aumenta la oxitocina liberada por el cuerpo y justamente esto aumenta más El todavía mismo la proceso contracción. que originó su aumento. Perfecto, exactamente. Eso sería uno positivo. Y uno negativo sería lo contrario, cuando el efecto final reduce la causa que origina ese proceso, ¿sí? Por eso dice, ajustar su comportamiento en función del análisis que hace de los efectos de su acción, ¿sí? El efecto regula el comportamiento de ese proceso, ¿sí? O de ese sistema, si queremos ponerlo más en relación al texto. En palabras de Wiener, la realimentación es un método para regular sistemas, introduciendo en ellos los resultados de su actividad anterior. Si se utilizan esos resultados como simples datos numéricos para corregir el sistema y regularlo, tenemos la sencilla realimentación de la ingeniería que se ha dado en llamar control, ¿sí? Sin embargo, si la información que procede de los mismos actos de la máquina puede cambiar los métodos generales y la forma de actividad, tenemos un fenómeno que puede llamarse aprendizaje. Se trata de la dinámica de aprovechamiento y uso de la información para definirla y controlar el comportamiento. El medio que utiliza la comunicación para controlar y regular la acción y aprender por medio de ello. En efecto, junto con las nociones de información y entropía, la realimentación completa el núcleo central del pensamiento cibernético. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso, después creo que hay una parte que dice que la cibernética plantea los procesos de forma circular, porque la retroalimentación hace que se cierre ese ciclo y que, por ejemplo, una retroalimentación negativa disminuye cierto efecto. Entonces, cuando disminuye ese efecto, después va a volver a aumentar y se vuelve a activar, y hay retroalimentación negativa, y así todo el tiempo, ¿sí? ¿Seguimos? ¿Venimos bien? Una pregunta, ¿este pensamiento podría aplicarse a la idea de que ante un estímulo externo, el cuerpo reacciona o responde de determinada manera? Sí, si querés plantearlo así. En realidad, está relacionado, en este caso, más a, creo, lo interno, porque cuando habla de retroalimentaciones, está hablando siempre dentro de un mismo sistema, pero siempre se le podría poner digamos, lo externo a un sistema, así que no veo por qué está mal. Pero en este caso creo que lo plantea más desde todo lo que es interno. Ok, genial, gracias. De nada. Seguimos con el texto 2. Este es largo. Bueno, seguimos con otra teoría, en este caso la teoría general de sistemas y aporte a las ciencias sociales. Bueno, dice, la teoría general de sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad, y al mismo tiempo como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo multidisciplinarias. En tanto paradigma científico, la teoría general de sistemas se caracteriza por ser holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y la
y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades. Actualmente, la teoría de los sistemas comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito. Bueno, y ahí menciona un montón de otras teorías, de los conjuntos de las redes cibernéticas que vimos recién, de la información, que es, creo que es uno de los textos que no pudimos leer, esto, que habla de Shannon, de los autómatas, etc. Dice, si bien el campo de las aplicaciones de la teoría de los sistemas no reconoce limitaciones, al usarlo en fenómenos humanos, sociales y culturales, se advierte que sus raíces están en el área de los sistemas naturales, organismos, y en las de los sistemas artificiales, las máquinas. Bueno, después habla de que... el ejemplo de este ser, que después da una definición también. El supuesto de la teoría general del sistema, si el lector quiere hacer suyo el pensamiento de Bertalanffy, es que el mundo, la totalidad de los fenómenos observables, muestra una uniformidad estructural, que se manifiesta por órdenes en sus diferentes niveles. Entonces, si hay muchos niveles, como sociales, biológicos y físicos, es mejor reconocer esta diversidad y postular leyes para cada nivel. Alguna de la teoría de sistemas, que dice que es holística y que tiene en cuenta absolutamente todo. Por eso dice también que es totalitaria o integradora. El objetivo de la teoría general de sistemas, en este contexto, es facilitar la integración dinámica de todos los campos de la realidad. ¿Sí? Bueno, acá lo compara con la cibernética, que habla de que la cibernética concierne en los problemas de la organización, los procesos de control y transmisión de informaciones, seguimos, tanto en máquinas como en seres vivos. Su modelo se acopla con las sofisticadas teorías de la información, donde se analizan los problemas de la comunicación, codificación, decodificación y demás. Lo que a partir de Shannon y Weber adquieren forma como una teoría matemática de la comunicación. Acá sigue hablando de la teoría cibernética, y bien, vamos acá al final. Dice, si se desea hablar de sistemas capaces de organizarse a sí mismos, de marchar contra la tendencia entrópica, es esencial la consideración del entorno. La noción de sistema autoorganizador no tiene sentido alguno, acá va en contra de lo que plantea la teoría cibernética, a menos que se encuentre en estrecho contacto con un entorno poseído de energía y orden disponibles. Este contacto estrecho requiere una interacción tal que el sistema de alguna forma vive a expensas de su entorno. Bueno, acá habla de otro autor que dice, la más fértil de las ideas que se originan en la cibernética es la de circularidad. Estos procesos están presentes en todo el sistema que se autorregule. Se trata, en definitiva, de una nueva teleología en donde las formas de organización y las metas se definen en relación mutua. Justamente los procesos circulares que originan circuitos de retroalimentación de un sistema permiten incorporar las nociones de estabilidad y morfostasis con retroalimentación negativa, o bueno, retroalimentación positiva si es del otro tipo. Bien. Bueno, este texto es una porquería de lo largo que es. Veo más cosas en el chat. Están contestando. Bien. Bien, ¿alguna duda de este? Este es el más tedioso de todos, creo. Bien, seguimos. Bueno, pasamos al punto 3. El capítulo 1 de Silverton expresa que la teoría de la evolución es uno de los principios científicos organizadores en la educación de futuros médicos y, como se aprecia en el texto de Galli, expresa que es importante que al momento de regular el recurso y el uso de razonamientos y expresiones teológicas, el estudiante tenga como referencia el modelo de evolución por selección natural. En este contexto son cada vez más quienes reconocen la importancia de las explicaciones evolutivas en relación a la medicina y la salud humana. Para comprender este punto, nos invita a leer este texto. ¿Lo pudieron leer? ¿Pudieron entrar a la página de esa? No. Sí, pero te permite solamente hasta una parte del texto, si no creo que es esto el que te tenés que registrar. Bueno. Yo sí lo pude leer, me registré. Bien. ¿Pudiste hacer
la explicación de esta frase? ¿Te salió algo? Estaba hablando sin micrófono, qué boludo. Sí, las hice. Espérame que lo... Y ahí vi que preguntaron en el chat, no, no son todos así de tediosos, pero pasa que está bueno como para arrancar a pensar cómo hay que estudiarlo, pero creo que es esta, y no sé si hay algo en la 2 también, pero no, esta es la única que es así de insoportable. Capaz la última también un poco más de texto tienen, pero no son tan pesadas. Sí, son tal más cual. de desarrollo. Lo van a entender con esto. Sí, las otras, si tienen mucho texto, es porque es ya contenido, no es tanto teorías. Por lo digamos. menos es más Ya entretenido. sí, tal cual. Sí, sí. No, está bueno lo otro. Y lo toman Está bueno. igual. Va, al menos cuando yo rendí tomaban cosas de estos temas. Sí, siempre tomaron. A mí también me tomaron cosas. Sí. Nosotros teníamos un documento. No sé si, Carla, vos llegaste a eso. Los Después lo cambiaron a papers de esto. Kremer. Claro. Sí. Importante cuando Kremer pregunta algo, demostrar que no explicamos que las cosas son para algo, y si no, al revés. Es todo lo que plantea. Pero indirectamente en el oral sale, si No explicar coagulación y demostrar el voto, lo vas a hacer de forma teleológica. No, bueno, el vaso se contrae para que deje de sangrar. No le vas a decir